Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Qué bueno nuevamente es acercarnos, como cada mañana, a la palabra de Dios y dejar que Dios nos hable. Seguimos en nuestra serie Bendecidos en Cristo, donde cada mañana somos edificados por la palabra de Dios. Hoy día vamos a estudiar 2 Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 18. El devocional lo he titulado No abandones a tu hermano. Vamos a leer entonces 2 Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 18. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solicitadamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. En estos versículos Pablo va a abrir su corazón a su amado hijo Timoteo, diciéndole en el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los hermanos que están en la provincia de Asia, provincia romana. Pablo va a expresar su tristeza porque los hermanos de Asia lo habían abandonado. Es decir, ya dejaron de visitarlo en la prisión. No fueron constantes en la ayuda que le estaban dando a Pablo allí en la cárcel. Queridos hermanos, Dios manda que nosotros como creyentes, como hermanos, seamos constantes en buenas obras. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos puede hacer bien, porque a su tiempo llegaremos, si no desmayamos. Estos hermanos de la provincia de Asia se estaban avergonzando del prisionero Pablo. Pablo les había predicado el evangelio a todos ellos. Ellos habían recibido el evangelio por boca de Pablo. Pero aquí expresa Pablo la indiferencia hacia él, estando él en la prisión. No fueron constantes en la ayuda a Pablo, sino que se desanimaron y abandonaron al siervo de Dios. Pablo va a mencionar a dos hombres entre los hermanos de Asia, a Figelo y Hermógenes. Eran los enviados por los hermanos de Asia para que visite a Pablo en la prisión. Eran los que estaban más cerca al apóstol. Lo estaban visitando, llevándole para sus necesidades. Pero Pablo expresa, me han abandonado. Cuando vieron que Pablo fue sentenciado a muerte por las autoridades de Roma, se avergonzaron de Pablo, se intimidaron y lo abandonaron. Cuando Pablo, el hombre de Dios, necesitaba más la presencia de sus hermanos, cuando él más necesitaba la asistencia de sus hermanos en la fe, es cuando lo abandona. Pablo estaba en prisión por causa del evangelio, ya a punto de ser sacrificado por amor a Dios y por amor a la iglesia, pero sus hermanos le dan la espalda, pudiendo haber seguido visitándolo, dejaron de hacerlo. Cuando las papas queman, como se dice, ahí es cuando los hermanos a veces nos abandonan. Los hermanos de la provincia de Asia habían abandonado al apóstol. Es terrible, hermanos, cuando uno está pasando una crisis. Es cuando más necesita el apoyo de los hermanos en la fe. Una palabra de aliento, necesita una oración, necesita una palabra de fortalecimiento, necesita oración, una visita de un hermano, necesita el acompañamiento de la iglesia, porque en ese momento uno se ve solo en la crisis. Pero sabemos que ningún creyente está solo, sino que Dios está con él. Querido hermano, si tú estás pasando alguna crisis, pruebas, aflicciones, por causa del Señor, recuerda que tú no estás solo. El Señor Jesucristo está contigo. Él no te va a desamparar. Como dijo Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, 16 al 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, dice Pablo, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león.
y el Señor me librará de toda obra mala y me presentará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo lo tenía muy claro, que Dios estaba con él, lo acompañaba en su prisión. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Por eso, hermanos, cuando estemos pasando crisis, pasando pruebas, y si ningún hermano te visita, tienes que confiar que Dios está contigo. Tienes que creer que Dios no te va a dejar nunca. Podrán dejarte todos menos el Señor. Amén. Nosotros no debemos ser indiferentes cuando nuestros hermanos están pasando crisis. No debemos abandonarlos, debemos orar por ellos. Si tenemos oportunidad, debemos visitarlos, debemos sacar tiempo para acompañar a los hermanos en sus crisis, porque a veces ellos no tienen la fe suficiente para creer que Dios está con ellos. Y debemos ministrarle la palabra de Dios, ayudarle en cualquier necesidad, apoyarlo. Haciendo eso, queridos hermanos, la Biblia dice que estamos cumpliendo con la ley de Dios. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. En el versículo 16 dice Pablo, tenga el Señor misericordia en la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Onesíforo, un hermano en la fe que era de Éfeso, aprovechaba sus constantes viajes a Roma por causa de negocios y aprovechó la oportunidad de sus viajes para visitar a Pablo y le sirvió a Pablo en la prisión. Eso confortó al apóstol. Pablo vio en Onesíforo como un instrumento de Dios para fortalecerlo, un instrumento de Dios para consolarlo. Nosotros debemos ser instrumentos de Dios, que Dios usa, hermanos, para animar a nuestros hermanos, para consolarlos, los que están pasando crisis. Debemos estar dispuestos a servir a nuestros hermanos en sus tiempos malos, como dice la palabra. Así Dios va a probar nuestra fe y amor, porque Dios nos ha dado un espíritu de amor para amar a Dios y a los hermanos. A veces estamos tan ocupados en nuestros negocios, en otros asuntos, que nos olvidamos de los hermanos que están pasando en crisis. Saquemos tiempo, queridos hermanos, para llamar a aquellos hermanos que que sabemos que están pasando problemas, dificultades y crisis. Hay que llamarlos, hay que visitarlos. Ellos necesitan ser fortalecidos por nosotros. No debemos abandonarlos, porque muchos de ellos se desaniman y se apartan del camino del Señor, porque muchos de ellos a veces no tienen fe para seguir adelante. En el versículo 17 dice, sino que cuando estuvo en Roma, hablando de Onesíforo, Pablo dice sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Hablando del hermano Onesíforo, no dice que fue un pastor o un líder, era un hermano en la fe, pero sacó tiempo, buscó la oportunidad cuando estuvo en Roma para visitar al apóstol. De repente Pablo lo habían cambiado de celda. No era fácil encontrarlo en la prisión, pero Onesíforo lo buscó hasta encontrarlo. No quería regresar a Éfeso sin haber visitado a su hermano Pablo, porque sabía que Pablo lo necesitaba, sabía que Pablo necesitaba ser fortalecido en ese tiempo de crisis que nuestro hermano Pablo estaba pasando por causa del Evangelio. Pensemos, hermanos, que nos va a tocar en algún momento pasar también nosotros por tiempo de crisis, de prueba y de aflicción. Y vamos a necesitar el ser consolados y fortalecidos por los hermanos. Por eso debemos aprender a consolar a los demás, para ser consolados también nosotros. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. No debemos ser como los hermanos de Asia, que abandonaron al apóstol,
al siervo de Dios, a su maestro, a su pastor, sino que debemos consolar, fortalecer, animar, alentar a nuestros hermanos cuando estén pasando una prueba, una crisis. Acompañémoslos, ayudémoslos, debemos darles una palabra de aliento. Debemos orar por ellos como Pablo oraba por Timoteo. Así tenemos que tener ese corazón, querido hermano, y así vamos a cumplir el mandato de Dios de amarnos unos a otros. En el versículo 18 el apóstol Pablo dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Pablo está hablando de Onesíforo. Está hablando que Dios le conceda a Onesíforo misericordia en el día que Cristo venga. Y también está hablando cómo Onesíforo apoyaba la obra de Dios en Éfeso, al lado de Timoteo. Aquí está hablando a Timoteo el apóstol Pablo, y está hablando sobre el Onesíforo. Pablo pide misericordia de Dios para Onesíforo, para que éste esté firme hasta la venida del Señor. Porque es por la misericordia de Dios, queridos hermanos, que podremos estar firmes hasta la venida del Señor. La Biblia dice en Mateo 5, 7 al 10, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así como nosotros tenemos misericordia por los hermanos cuando están en mala situación y los apoyamos, también así Dios, por su misericordia, nos ayudará a salir de toda situación difícil. Nos ayudará a estar firmes hasta la venida del Señor. Dios no quiere que seamos insensibles, indiferentes a la crisis que esté pasando algún hermano en la fe. Cuando veamos eso, recordemos que es una oportunidad de mostrar la fe y el amor por Dios y por aquel hermano. También Pablo dice a Timoteo de Onesíforo: ¿y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor, Timoteo. Onesíforo era un siervito muy fiel. Aparte de ser misericordioso, era un hermano que apoyaba la obra en Éfeso, donde Timoteo era pastor. Las obras de Onesíforo hablan de su fe y amor por Dios y por la iglesia. Era un hermano entregado a la obra del Señor. Amén. Así, queridos hermanos, este ejemplo que nos deja este hombre de Dios, Onesíforo, tenemos que nosotros tener ese amor, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio para hacer las obras de Dios y ayudar a los hermanos en la fe. Queridos hermanos, espero que estos devocionales de esta semana, de 2 Timoteo capítulo 1, hayan sido de mucha edificación para ustedes. Nos volveremos a encontrar, queridos hermanos, y gracias a Dios por el privilegio que me ha dado para poder compartirles la palabra. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre, es una bendición poder compartir tu palabra. Señor, que estas enseñanzas queden en nuestro corazón y den fruto en nuestras vidas. Ayúdanos a poder practicar lo que tú nos has hablado esta semana. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, queridos hermanos. Nos vamos a ver a la próxima vez. Que Dios les bendiga.